Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo Bien, bien bien. por acá? ¿Todo Gracias bien? por su tiempo, doctor. Bueno, ¿Tenemos que preocuparnos? eh, yo diría que sí, porque estamos pasando por una tormenta importante, particularmente no solamente en los mercados financieros, sino también lo vemos en la economía real, donde estamos pasando de una recesión, digamos, económica, a algo peor que es la depresión económica, donde hemos visto en este primer trimestre, con datos oficiales del INDEC, un aumento de la desocupación, también un empeoramiento de la distribución del ingreso, también estamos viendo caída en la actividad económica con los últimos datos del EMAE, de INDEC, por lo que no solamente la economía real, como estamos hablando, también lo que tiene que ver con los mercados financieros, con el aumento de riesgo país, con el aumento de la brecha entre el dólar blue y el oficial, sino también estamos viendo una caída en la recaudación de impuestos nacionales. Eso también es grave porque justamente sabemos que el ancla que ha utilizado el presidente tiene que ver con tener un equilibrio fiscal. En realidad pretende un superávit, y en el mes de junio hemos visto cómo cayó fuertemente la recaudación del IVA, que el IVA es uno de los indicadores claves porque te permite medir también lo que es el consumo privado. Entonces no solamente caen impuestos, por lo que habrá que ver cómo esto resiente en las arcas fiscales, sino también estamos viendo un empeoramiento de muchos indicadores macroeconómicos. Ujú. Así que particularmente en los últimos días lo que hemos visto tiene que ver con un aumento de este dólar blue. Y cuando uno trata de entender las causas de por qué se incrementó, más allá que uno puede hablar de que en términos porcentuales es un aumento leve, uno tiene que tener en cuenta que hasta que no se libere del cepo cambiario y sigamos con varios tipos de dólares, como ya veníamos hace muchos años en Argentina, todo aumento del dólar es una señal de alarma en el cual los agentes económicos comienzan a generar expectativas y negativas. Entre las causas podemos decir primero, vamos a hablar de 5 grandes causas. Una de ellas tiene que ver con que en los últimos meses hubo una baja considerable de las tasas de interés para las colocaciones en pesos, por lo que los plazos fijos comenzaron a rendir a una tasa efectiva mensual del 2,5%, sabiendo que el último dato de la inflación fue del 4%, entonces eso es lo que nos está diciendo que aquel que apuesta al peso, que pretende obtener un rendimiento en pesos, está perdiendo, por lo que claramente hay menos incentivo para quedarse en pesos y hay una mayor demanda de dólares como vía alternativa. Una segunda causa, que esta es preocupante, tiene que ver con el crecimiento de la oferta monetaria. Esto quiere decir que en el primer semestre, hasta junio, digamos, en el gobierno de Milei, hay más pesos en circulación, y claramente esa parte se canaliza hacia una demanda de dólares. La base, digamos, monetaria, que no es más que la cantidad de dinero con la que funciona la economía, alcanzaba los 15 billones de pesos al cierre de abril. Ya al 26 de junio alcanzaba 18,6 billones, y este es un aumento del 24% en poco más de 2 meses.
y la circulación monetaria, que es el principal componente de esta base monetaria, totalizaba 8,9 billones al cierre de abril y al 27 de junio totalizaba 12,28 billones, es decir, un 37% más. Claramente se ha creado muchos pesos en este primer semestre. Ahí la discusión entre los economistas es decir, cuánto venía de arrastre de la anterior gestión y cuánto es responsabilidad propia. Eso es un paréntesis aparte que no voy a profundizar, pero sí tratar de mostrar cuál es el efecto que estamos viviendo. Entonces, si en este primer semestre estamos viendo un incremento significativo de la cantidad de pesos, claramente también al haber una mayor oferta de pesos, eso también genera una mayor demanda de dólares, porque este incremento de la oferta de pesos no viene acompañada por un incremento de la actividad económica, que es la principal aspiradora de pesos. Entonces estamos viendo que esa es una segunda causa por lo que el dólar está subiendo. Tercera causa tiene que ver con que hay un atraso en el tipo de cambio. ¿Qué es lo que significa esto? En términos simples estamos diciendo de que estamos caros en dólares. El tipo de cambio se mantuvo bastante constante en los últimos meses, desde que asumió Milei, digamos que los dólares alternativos se incrementaron en un rango que va del 40 al 44%. El dólar libre costaba 990 pesos al 7 de diciembre, mientras que la inflación acumulada en estos 7 meses fue del 126%. Entonces allí estamos viendo particularmente de que el tipo de cambio venía corriendo por detrás del aumento general de precios. Y el dólar es un precio más, así como tenemos cualquier tipo de precio de la economía, el dólar es uno más, por lo que también, digamos que eso genera que el dólar se vuelva barato, y bueno, en el mediano plazo eso siempre ajusta, por lo que también una tercera causa tiene que ver con el atraso cambiario. La cuarta causa también tiene que ver con que en los últimos meses las reservas del Banco Central venían creciendo, pero hace ya varias semanas que se estancaron. ¿Y por qué digamos que se estancaron? Bueno, particularmente porque se fueron cancelando los vencimientos de deuda y también porque el campo no está liquidando las exportaciones de soja, trigo, maíz, esperando una devaluación. Justamente al atrasarse el tipo de cambio, al ser caros en dólares, el campo está esperando una devaluación, por lo que retrasa la liquidación de dólares, por lo que también esto genera de que las reservas se hayan estancado. ¿Y qué es lo que ve el mercado? El mercado ve que el Banco Central tiene poco poder de fuego para intervenir en el mercado de cambios. Entonces, esta debilidad también se percibe, se siente, y es allí entonces donde también genera una mayor demanda de dólares. Y la última causa, yo diría la causa número 5 de este incremento de los dólares blue, tiene que ver con que en el último anuncio que hizo el presidente del Banco Central junto con el ministro de Economía, en el cual hablaron de aplazar la eliminación del cepo. Sabemos que justamente una de las leyes más buscadas por esta gestión tenía que ver la aprobación de la ley base. Bueno, una vez que se aprobó, el mercado pensaba que iba a haber como un plan un plan gradual de la liberación de este cepo cambiario, y en el anuncio se habló de que todavía no hay fecha para esto, sí que
sí que se entra en una nueva fase, que es la fase 2, dijo, de la no emisión, pero los mercados justamente esperaban tener algún tiempo sobre cuándo se elimina este cepo y se unifica el mercado de cambio. Entonces, ante la dilación en levantar estos controles, también crea cierta incertidumbre acerca de la sustentabilidad que tiene este tipo de cambio oficial. Entonces, yo creo que estas son las principales 5 causas por lo que hemos visto en estos días y que seguiremos viendo un aumento de el dólar blue, como también, por ahí lo más grave, el aumento de la brecha cambiaria. Claro, pareciera ser que con la baja inflación y el recorte de ciertos organismos del Estado parece que no alcanza. Claro, no, porque, digamos, más allá que había cierto consenso en el cual tenía que darse un ajuste en el gasto público. Siempre lo que uno tiene que tener en cuenta en economía, y yo diría en economía política, es cómo se distribuyen los costos del ajuste, y también cuando uno trata de lograr un superávit fiscal, que es algo que justamente es uno de los principales problemas que nosotros tenemos en Argentina, que es un problema crónico, estructural y, digamos, continuo a lo largo del tiempo. Uno no solamente tendría que hacer foco en lo que tiene que ver con el gasto público, sino también ver poquito cuáles son las fuentes alternativas de financiamiento de impuestos, porque más allá de que tenemos una presión fiscal muy alta, habría que ver también algunas de las secciones fiscales que tienen algunas grandes empresas. Entonces, digamos, en esa política fiscal fina, donde uno tiene que empezar a evaluar cómo hacer que el superávit fiscal sea sustentable a lo largo del tiempo, es allí donde todavía no hemos visto un plan integral, sistemático, donde genere un principal efecto, que es lo que yo creo que es una de las patas débiles que tiene este gobierno, digamos, nacional, que tiene que alinear expectativas. Es allí donde, más allá de su ideología del anarcocapitalismo y que sea el mismo mercado el que equilibre, cuando uno hace macro de economía y uno tiene en cuenta de que existe un banco central, existe un ministerio de economía, existe un Estado donde justamente tiene su política fiscal y su política cambiaria y política monetaria, es allí donde uno tiene que alinear expectativas, ser muy claro en el mensaje y en los pasos en los que uno va a ir haciendo. Entonces, en ese aspecto donde el mismo mercado, donde se le suele hacer muchos elogios y odas, el mismo mercado te está señalando, digamos, que no está claro cuál es el sendero para poder seguir. Y es allí donde esto es como una alarma, donde el mismo gobierno, yo sé que internamente están pensando alternativas, y se ha, digamos, visto en los últimos días también algunos de los movimientos internos, donde, bueno, veremos cómo esto evoluciona, pero sin dar una señal clara y que tengamos todas las expectativas bajo un cierto sendero, estos vaivenes y volatilidades que estamos acostumbrados en Argentina va a continuar. Doctor, la última, y le agradecemos por su tiempo. ¿Se puede salir del cepo sin devaluar? Y yo diría que no, porque uno, viendo los números del Banco Central, el año pasado nosotros teníamos como reservas netas de libre disponibilidad, estábamos en menos 8.000 millones de dólares. Hoy estamos
en menos 1.400 millones de dólares. Es decir, al día de hoy no se puede salir de el cepo porque necesitamos acumular reservas. El punto también, que esto es claro, es hasta qué punto se ha saneado el Banco Central, porque lo que se ha hecho hasta ahora, con los pases y esas delictas que en algún momento habíamos hablado, que era justamente uno de los serios problemas que tenía el Banco Central, lo que se hizo fue cambiar por deuda al Tesoro. Entonces, ahora es como que el Estado cambia de bolsillo, del bolsillo derecho del pantalón lleva al bolsillo izquierdo. Es decir, sigue estando presente esta deuda que era del Banco Central y ahora pertenece al Tesoro. Entonces, digamos, actualmente no están dadas las condiciones actuales, tanto en lo que tiene que ver con las reservas del Banco Central, como las expectativas de los agentes. Entonces, por ahí lo que están tratando de ver es la posibilidad de que el FMI de nuevo aporte fondos, es decir, tomar una deuda, pero yo diría ahí es bastante peligroso porque nosotros ya hemos tenido ya deuda, todavía estamos en plena renegociación con esta misma deuda del FMI, y si yo pido fondos por 15.000 millones de dólares para poder salir de el cepo, y de nuevo no existe un plan económico claro en el cual se puedan generar estas expectativas de cuál es el verdadero camino que quiere hacer este gobierno, lo único que va a hacer es una corrida cambiaria en el cual todos los que tengan pesos van a ir por el dólar, y este levantamiento duraría muy poco. Entonces, digamos, todavía no está claro cuál es el mecanismo en el que uno podría tomar, pero al día de hoy puedo decirte que todavía no estamos en condiciones de poder sacarnos de encima este cepo cambiario, que es una de las condiciones que los inversores también están viendo, porque más allá de la ley base y este proyecto de el RIGI, en el cual justamente se alientan a que las grandes inversiones vengan a nuestro país, al estar el cepo cambiario es un obstáculo para ellos. Entonces es como ese dilema de el huevo y la gallina. Es muy difícil de poder salir, y bueno, vamos a estar atentos a qué medidas va a ir tomando el gobierno. Darío, muchas gracias por su tiempo, siempre muy claro en sus conceptos. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una Igualmente, hasta luego, buen día.